Hola amantes de la ciencia. Bueno, el pasado miércoles 13 de mayo salieron los primeros resultados preliminares del estudio de seroprevalencia de COVID-19 en España, a nivel nacional. Como creo que estos resultados han suscitado nuevas dudas, he decidido hacer un vídeo explicando rápidamente lo que yo he visto en el informe preliminar y además este domingo a las 7 de la tarde, hora de España peninsular, realizaré un directo en mi Instagram para resolver todas las dudas que os hayan surgido de este o de otros temas relacionados con el coronavirus. ¿Listos? Pues vamos con una nueva entrega express de Conca de Potasio. Bueno, todos los datos que os voy a contar hoy están reflejados en el estudio N-COVID-19, que os voy a dejar por aquí en la descripción el link por si queréis echar un vistazo al informe completo. En primer lugar, ¿qué es un estudio de seroprevalencia? Bien, un estudio de seroprevalencia consiste en realizar análisis a un grupo representativo de una población, análisis en los que se están midiendo los niveles de anticuerpos contra algo, en este caso contra el coronavirus. De manera que estos resultados nos van a dar información, nos van a dar una panorámica de la cantidad de población que ha estado expuesta a este coronavirus desde que comenzó la epidemia. Pero no nos va a facilitar información acerca de los casos activos. No nos informa sobre la gente que tiene el virus en ese momento, sino la gente que ya ha desarrollado anticuerpos contra él. ¿Vale? O sea que todos los porcentajes de los que hable hoy serán porcentajes de personas que tengan anticuerpos contra este coronavirus, contra el SARS-CoV-2. Bueno, ¿y qué es esto de una muestra representativa? Bien, lo que se hace es coger una muestra de personas de acuerdo a los parámetros poblacionales de nuestro país. Por ejemplo, imaginemos una población de 100 habitantes, ¿vale? Supongamos que el 80% son personas adultas y que de estas 80, 42 son hombres y 38 son mujeres. De las 20 personas que quedan, que son niños, supongamos que 2 son bebés, 8 son niños menores de 5 años y 10 son niños menores de 10 años. Vale, ¿cuál sería una muestra representativa de esta población de 100 personas? Pues por ejemplo coger 4 hombres, 4 mujeres, un niño menor de 10 años y un niño menor de 5. Esta sería una muestra representativa de esta población. Es como una muestra a pequeña escala pero que cumple con todas las características de la población entera. En este caso, el tamaño de la muestra es de más de 60.000 personas, de acuerdo a parámetros poblacionales como la edad, el sexo, la ocupación o la localización geográfica. Como es una muestra representativa, se podría asumir que la estimación de los porcentajes en esta muestra serían extrapolables a la población total. Es decir, que si en esta muestra nos ha salido un porcentaje del 5% de seroprevalencia, lo que cabría esperar es que en la población española total este porcentaje sea el mismo o muy similar. Porque evidentemente lo que no se puede hacer es analizar a 47 millones de personas, porque en el momento en el que terminas estos 47 millones de análisis ya te han cambiado los resultados de los primeros. O sea, eso no se puede ser. Vale, ¿y en qué consiste este estudio? Bueno, en primer lugar, a todas las personas que formaron parte del estudio se les realizó una encuesta, pues haciéndoles preguntas de si han tenido síntomas, si se les ha realizado alguna prueba diagnóstica, patatín patatán. Además de esto, a cada persona se le realizó un test rápido, ya os expliqué por aquí cómo funciona, para lo cual necesita solo unas gotitas de sangre capilar, y además a aquellas personas que dieron su consentimiento se les extrajo una muestra de sangre para posteriormente hacer un inmunoensayo del tipo ELISA en el laboratorio que da unos resultados muchísimo más fiables. En el caso de los test rápidos, como sabéis, analizan tanto las inmunoglobulinas M como las Gs. De todas formas, como vieron que la lectura de los resultados para la inmunoglobulina M daba muchísima mayor variabilidad, es decir, que había más posibilidad de error, decidieron centrarse únicamente en los resultados obtenidos de inmunoglobulinas G. Si lo recordáis, estas inmunoglobulinas G son las que aparecen más tarde, pero que permanecen más tiempo en nuestro organismo. Estos test mostraron, según análisis internos,
una sensibilidad del 79% y una especificidad del 100%. Esto quiere decir que, por ejemplo, de 10 personas que sabemos que han tenido el virus, detectaría a 8. Pero sabemos que estas 8 han tenido sí o sí infección por SARS-CoV-2. Todos los datos de los que voy a hablar hoy se han obtenido a través de esto, de los test rápidos, porque todavía no han tenido tiempo para analizar todas las muestras en el laboratorio mediante ELISA. De todas formas, con las que ya han podido analizar mediante ELISA, han visto que hay una correlación ELISA-test rápido del 97%. Es decir, que los resultados obtenidos mediante test rápido son bastante fiables. Bueno, venga, ahora vamos a hablar de datos. Voy a sacar la tablet porque no me acuerdo de todos, pero vamos a ir a la chichilla. Vale, en primer lugar, no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. Punto. Hay la misma prevalencia en hombres y mujeres. 2. Respecto a los rangos de edad, hay una menor prevalencia en menores. En bebés menores de 1 año la prevalencia está en torno al 1%, en niños menores de 5 en torno al 2% y en menores de 10 se sube un poquito más hasta el 3%. En el resto de la población se mantiene más o menos en torno al 5%. Y el rango de edad que ha presentado una mayor seroprevalencia es entre 70 y 75, si no me equivoco, efectivamente, con una seroprevalencia en torno al 7%. Pero vamos, que más o menos todos los adultos tienen ahí una prevalencia en torno al 5%. Siguiente punto, no se había realizado ninguna PCR al 97% de los encuestados. Y además de este 3% restante al que sí que se le hizo PCR, solo una tercera parte de ellos dio positivo por PCR. Es decir, que solo una quinta parte de las personas que han estado expuestas al SARS-CoV-2 han tenido un diagnóstico por PCR, que sabemos que es el diagnóstico que te dice que tienes la infección viral en ese momento. También os dejo por aquí el vídeo en el que explico el diagnóstico por PCR, por si no lo habéis visto. Vamos, que de diagnóstico vamos más bien flojitos. Vale, siguiente punto. De los síntomas que se estudiaron, de los más asociados a esta infección, los más frecuentes fueron primero el dolor de cabeza y después la tos. Y muy por debajo de esto está la anosmia. La anosmia es la pérdida repentina de olfato y gusto. Pues esto se ve mucho menos. Pero es interesante lo de la anosmia por lo siguiente, ¿vale? Se ve que la prevalencia de casos sospechosos, a ver, los casos sospechosos son aquellas personas que han desarrollado 3 o más síntomas, ¿vale? Pues la prevalencia aumenta a medida que acumula síntomas. Es decir, las personas que tuvieron 3 síntomas, por ejemplo, tuvieron una prevalencia del 8%. O sea, que un 8% de los que tenían 3 síntomas fue positivo. Y los que tenían 5 o más síntomas ya eran un 15%, casi el doble. Pero lo que más llama la atención es que de las personas que tuvieron anosmia, solo anosmia, el 43% fue positivo por estos test. Es un porcentaje altísimo, altísimo. Siguiente punto. Un 5,3% de trabajadores esenciales ha dado positivo. O sea que según esto no existirían grandes diferencias entre el nivel de contagio dentro del personal sanitario respecto de la población en general. Sí que es cierto que no ha habido un estudio específico dentro del personal sanitario, pero bueno, son datos bastante alentadores. Bueno, y por último llama muchísimo la atención la diferencia respecto a las distintas zonas geográficas. Por ejemplo, la prevalencia es mucho mayor en grandes núcleos urbanos o en zonas que están muy cerca. Provincias, por ejemplo, la que más tiene sería Soria con un 14,2%, seguida de Cuenca, Segovia, Albacete y después ya estaría Madrid. Bueno, y un poco hasta aquí estarían los datos que yo he considerado más importantes que he podido sacar de este informe. Ya os digo que os dejo el link al informe completo en la descripción. Habría que esperar a tener los datos por ELISA, que ya van a unir los dos datos, los de ELISA y los de los test, en las próximas semanas. Y también habría que esperar a que los datos se repitieran porque van a hacer 3 tomas de muestras separadas en el tiempo, de forma que se pueda realizar un seguimiento epidemiológico. Bueno, entonces vamos a intentar sacar alguna conclusión de todo esto. En primer lugar, si es cierto que un 5% de la población ha estado infectado por el SARS-CoV-2, esto quiere decir que los datos con los que estamos trabajando están muy infravalorados, como cabía esperar. Y esto es por una parte malo y por otra parte bueno. Malo, bueno, por lo que os he comentado antes, al final el nivel de diagnóstico es bastante bajo y esto hace que sea muy difícil controlar el progreso de la enfermedad. Y bueno, porque entonces la tasa de mortalidad es muchísimo más baja de lo que pensábamos, se situaría en torno al 1,3%.
También es destacable que este 5% se sitúa bastante por debajo de los niveles que se esperaban, de entre el 10 y el 15%. Y esto puede ser o bien porque las medidas de confinamiento han funcionado muy bien, o porque el nivel de contagiosidad es menor de lo que pensábamos. En cualquier caso, está claro que la única manera de contener la expansión de este virus es mediante confinamiento y el distanciamiento social. Y luego está el tema de la famosa inmunidad de rebaño y cuándo la vamos a alcanzar. Vamos a explicar esto de la inmunidad de rebaño. Vamos a imaginar una población de 20 personas, de las cuales un 5% está protegido ya porque tiene anticuerpos en su sangre. Esto sería una persona de estas 20. Y ahora, supongamos que llega una persona infectada con el virus. ¿Riesgo de infectarse? Pues altísimo. Ahora supongamos que estamos en una de esas provincias que tiene el nivel más elevado, que en vez de un 5% estamos hablando de un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en lugar de una persona de estas 20 son 3. ¿Riesgo de infectarse? Altísimo. Para llegar a la llamada inmunidad de rebaño se requiere que aproximadamente el 70% de la población esté protegida mediante anticuerpos. Es decir, que ¿cuándo vamos a alcanzar esta inmunidad de rebaño? Pues ojalá nunca, porque la vacuna llegue antes. O sea, imaginaos si hemos llegado a este colapso sanitario solo con un 5% de la población infectada y la cantidad de muertes que ha habido. Si tuviéramos que alcanzar el 70% de inmunización, ¿cómo estaría el patio? O sea, sería insostenible, inhumano. No puede ser. Hay que esperar a tener una vacuna para alcanzar este nivel de inmunidad de manera segura. Y hasta entonces, pues a seguir con las medidas de confinamiento, con el distanciamiento social, hasta que el nivel de contagiados sea tan bajo que pues la expansión sea mínima. Pero ya os digo que la solución a todo esto es vacuna for everyone. Bueno, y esto es un poco todo lo que os puedo contar sobre este estudio en concreto. Ya sabéis que el domingo a las 7 de la tarde, hora de España peninsular, estaré en directo en mi Instagram para intentar resolver todas las dudas que os puedan haber surgido. No olvides regalarme un like si te ha gustado el vídeo y suscribirte para enterarte de cuando subo más vídeos sobre ciencia. Nos vemos prontito. ¡Adiós!